Mis hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga, qué alegría saludarlos, estar con ustedes un día más. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y bueno, esto es este ratico que vamos a compartir la palabra y que vamos a seguir aprendiendo. Espero que dispongas tu corazón y que juntos podamos seguir creciendo en la palabra, en el conocimiento del Señor. ¿Qué tal si oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú has sido bueno, maravilloso, porque tú has sido clemente, misericordioso con cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ayer entonces, como saben, estuvimos hablando acerca del calvinismo, el arminianismo y estas dos corrientes, cuáles fueron las ideas que nos han dejado, las ideas de pensamiento que nos han expuesto, cuáles son las posiciones, quién fue cada uno de estos dos personajes. Juan Calvino, francés, desarrolló su ministerio en Ginebra, en Suiza, y Jacobo Arminio, quien fue holandés, pero también estudió bajo un sucesor de Juan Calvino en Suiza y cuando aprendió sobre él, vino y estuvo en Holanda enseñando muchas de estas cosas, pero de una manera diferente. Él tuvo un pensamiento contrario. Ahora, hay que entender, mis hermanos, que en cuanto al calvinismo, el arminianismo, o sea, tanto calvinistas como arminianos, toman básicamente o el problema que se debate, por decirlo así, o la controversia que hay entre ambos es referente a la doctrina de la salvación. Referente a esta doctrina de la salvación, es básicamente toca esta doctrina de una manera más general. Entonces, el calvinismo y el arminianismo son dos intentos por explicar cómo la soberanía de Dios funciona en relación al libre albedrío y la responsabilidad humana en el área, obviamente, de la salvación. Y esta búsqueda está, digamos, determinada. Esta búsqueda de entender está determinada por una de estas dos posiciones, a ver quién, entre comillas, tiene la razón. Debemos también entender, mis hermanos, que lo que estamos buscando con esta enseñanza que yo les estoy compartiendo no es tratar de darle respuestas ni tanto al calvinismo como al arminianismo. De hecho, hay personas mucho más expertas en el tema que ya han tratado de fijar estas dos posiciones y de hecho, pues esto es una controversia que lleva 2000 años. Esto no nació en el siglo XVI con Juan Calvino y Jacobo Arminio. Esto realmente nació mucho antes y siempre ha habido esta controversia y a la conclusión que llego es que la mente del ser humano, la mente nuestra es limitada y por ser seres limitados no vamos a poder comprender verdades muchas veces tan profundas que solamente Dios puede conocer. Entonces, la diferencia entre calvinismo y arminianismo depende de cuánta responsabilidad tenemos con respecto a nuestra propia salvación y cuál es la oposición a la suprema soberanía de Dios. Los arminianos y los calvinistas se encuentran, digamos, definitivamente divididos en estas áreas claves. Ahora, debemos entender también que los calvinistas separaron, digamos, convenientemente su teología en 5 puntos como respuesta a los arminianos, lo que les estaba diciendo ayer. De hecho, las palabras que ellos utilizan en inglés son to live, las 5 iniciales, TULIP, para hablar de los 5 puntos de los calvinistas. Entonces, obviamente, los calvinistas difieren completamente de los arminianos en cuanto a la elección incondicional, expiación limitada, la gracia irresistible. Los calvinistas creen que solo Dios elige quién será salvo por su elección soberana. Nacemos muertos en nuestros pecados, incapaces de responder a la gracia de Dios, la predestinación de Dios de quién será, la predestinación depende de Dios, quién será salvo y quién no. Los arminianos creen que Dios elige quién será salvo en base a su conocimiento previo o quién lo elegirá. Y también debemos entender, mis hermanos, que tanto calvinistas como arminianos no necesariamente tienen que estar de acuerdo con los 5 puntos de uno o 5 puntos del otro. Digamos que hay calvinistas de 3 puntos, hay arminianos de 3 puntos y tienen 2 del calvinismo y 3 de acá. Entonces la idea que hoy nos quede un poquito más claro tanto los 5 puntos del calvinismo como los 5 puntos del arminianismo, que en el tiempo que nos queda podamos ver con base a la palabra
pues cuáles de estas dos posiciones, digamos, pueden tener como mayor fuerza y cuál debería ser nuestra posición, qué aprendemos de acuerdo a esto, porque yo pienso, mis hermanos, que nuestra posición debería ser más que cualquier cosa, más que decir yo tengo la razón o el otro está equivocado, es que somos hermanos en Cristo, lavados por la sangre del Cordero de Dios, y esto es lo más importante, y esto es lo más importante. Entonces, vamos a mirar estos puntos. Vamos a hablar primeramente de el calvinismo, los 5 puntos del calvinismo, que el primero sería la depravación total. Depravación total. No se le olvide, incluso si puede memorizarlo sería buenísimo. El primer punto del calvinismo, de sus 5 puntos principalmente en cuanto a la doctrina de salvación y lo que diferencia arminianos y calvinistas, entonces el primero es la depravación total. ¿En qué consiste entonces la depravación total? Consiste en que la corrupción del hombre es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado. Es decir, que desde la caída del hombre, de Adán y Eva en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, el hombre es tan pecador que no puede agradar, amar, buscar a Dios por sí mismo. Es decir, el hombre está condenado, y ahí podemos recordar lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, entonces están completamente separados de Dios. Y Romanos 14:23 nos muestra y nos da también una posición respecto a este punto. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que definitivamente, mis hermanos, todo el hombre en sí es pecador. El hombre como tal es totalmente depravado. Hay una depravación total en el corazón del hombre. Por lo tanto, el hombre por sí solo no puede buscar a Dios. El hombre por su propia decisión. Para ellos, esta depravación total aniquila completamente el libre albedrío. Es decir, el hombre no tiene libertad de escoger a Dios voluntariamente. ¿Por qué? Porque es depravado. Se lo voy a enseñar de una manera sencilla, que usted me entienda, me comprenda. No voy a profundizar, digamos, de una manera tan extensa por el tiempo y porque lo que quiero es que le quede claro, perdón, y usted entienda un poquito más. Entonces, lo primero, depravación total, ¿cierto? Entendemos entonces que depravación total es que el hombre no puede amar, buscar, agradar a Dios por sí mismo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es completamente depravado. En cuanto a este primer punto, entonces, voy a ir yendo con día a un punto, voy a ir hablándoles del primer punto calvinista, del primer punto arminiano. En cuanto a lo contrario, digamos, a este primer punto, está el primer punto de los arminianos, que el primer punto es ya no la depravación total, sino depravación parcial. Depravación parcial, ahí vemos ya una diferencia. Es decir, que esta depravación parcial nos habla de que el hombre está caído y manchado por el pecado, pero todavía puede buscar a Dios con la gracia de Dios en el hombre, ya que el hombre es libre y el poder del Espíritu Santo o la influencia del Espíritu Santo nos puede ayudar a buscar a Dios. En este punto yo no veo realmente muchas diferencias. Realmente yo creo tanto en la depravación parcial como en la depravación total. Solo que hay que entender que hay personas que digamos que creen en esa depravación parcial, o hay arminianos que creen que en esa depravación parcial definitivamente el hombre es quien decide buscar a Dios completamente sin necesitar esa gracia. Nosotros si creemos que el hombre necesita esa gracia de Dios, necesita el toque de Dios para de verdad buscar a Dios. Si creemos que aunque puede haber esa depravación parcial en el hombre está completamente caído, el hombre está completamente dañado por el pecado. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, que aunque el hombre, mis hermanos, es pecador completamente depravado, el arminianismo dice, o los arminianos confiesan y dicen, aunque el hombre es pecador, aunque el hombre está alejado de Dios por la sangre de Cristo y por la muerte de Cristo en la cruz, y por la muerte, por la sangre derramada de Jesús, el hombre puede buscar a Dios. El hombre tiene ese libre albedrío, tiene esa responsabilidad de buscar a Dios. Tiene esa responsabilidad de buscar a Dios. Entonces esto nos lleva a nosotros a pensar de una manera diferente.
Entonces, en este punto, mis hermanos, porque yo creo que concordamos, en este punto no creo que haya porque en esencia el arminianismo, Jacobo Arminio en esencia sí pensaba que el hombre era completamente pecador, solo que a medida que han pasado los siglos y los años, pues de alguna manera hay algunos seguidores de Arminio o algunos arminianos que se han ido, digamos, casi a un extremo a pensar que la salvación depende completamente de nosotros, y ahí sí entonces esto no tendría sentido. La salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Dios. Y aunque nosotros somos completamente pecadores, debemos entender también que es Dios quien ejerce esa soberanía y ese amor para podernos salvar. Entonces, mis hermanos, en eso yo creo que estamos de acuerdo, y es que el hombre es un hombre y es un ser caído desde el principio, o bueno, desde que Adán y Eva pecaron, el hombre es un ser completamente caído y es difícil que el hombre por sí solo busque a Dios. Es por gracia, es por esa gracia que Dios pone en nuestro corazón. Entonces, entendemos un poquito la diferencia entre depravación total y depravación parcial. Depravación total, el hombre nunca puede buscar a Dios por sí solo. Depravación parcial, el hombre es pecador, pero sí puede responder o sí puede buscar a Dios si él lo decide y se lo propone. Eso es básicamente la diferencia. Ya usted pensará, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál de estas dos posiciones? De hecho, si yo me pongo a leer más textos bíblicos, mis hermanos, puedo encontrar 100 textos bíblicos para la depravación total y 100 textos bíblicos para la depravación parcial. Por eso les dije desde el principio, son dos temas completamente controversiales, pero con fundamento, y con un fundamento. No por esto vamos a decir, entonces la Biblia se contradice. No, es que si entonces hacemos una mezcla y miramos realmente y profundizamos, decimos, no, realmente creo que las dos cosas tienen sentido, pero entendiéndolo de esta manera. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? El hombre definitivamente es pecador, el hombre definitivamente está inclinado hacia el mal desde el principio, el hombre está muerto en pecados y delitos, pero por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, el hombre puede buscar a Dios, el hombre puede acercarse a Dios por medio de la gracia del Espíritu Santo. El hombre tiene la libertad de escoger si se acerca o no se acerca a Dios. Eso lo creo completamente. El libre albedrío para mí es algo fundamental en nuestra creencia, en nuestra doctrina. Obviamente otros no pensarán del libre albedrío como nosotros pensamos, pero yo sí creo que el hombre es completamente responsable delante de Dios. Voy a escoger el camino de Dios o el camino del mal. Aunque el hombre es depravado, yo pienso que el hombre sí puede llegar a buscar a Dios. El segundo punto, entonces, del calvinismo es la elección incondicional. Elección incondicional. Entonces, este punto consiste en que la elección de Dios es un acto incondicional de la gracia gratuita de Dios por medio de Cristo. Es un acto en el que Dios eligió a ciertas personas desde antes de la fundación del mundo para que fuesen salvas. Fue Dios quien eligió. Y podemos ver, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Capítulo 4, versículo 35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran juego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Aquí está hablando Moisés acerca de la idolatría, pero le está diciendo también al pueblo, le está diciendo, mire, ustedes fueron escogidos por Dios, ustedes fueron escogidos por el Señor, ustedes fueron escogidos por Dios. Ahora, debemos entender, mis hermanos, que en esta parte de la elección incondicional tenemos ahí nosotros algunas diferencias, y debemos presentar también la posición de los arminianos. En cuanto a esto, mis hermanos, la elección incondicional es que Dios escoge quienes son salvos. Es una obra completamente soberana de Dios, como dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Es decir, Dios quiso salvar y Dios quiso escoger a unos para que fuesen salvos y punto. Eso dice el segundo punto de la elección incondicional. Por lo contrario, los arminianos hablan de la elección no incondicional, sino condicional.
Este punto sostiene que Dios solo elige a quienes decidirán creer en Él. Es decir, que nadie está predeterminado para el cielo o para el infierno, pues el hombre goza de un libre albedrío en el cual decide si escoge o no seguir al Señor. Por ejemplo, Primera de Juan 4:8 nos dice Dios es amor. Y cuando entendemos ese versículo, decimos Dios es amor, entonces ¿por qué escogió a unos? Y son cosas como difíciles de entender, ¿por qué escogió a unos para el infierno y a otros para el cielo? Entonces en este punto hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los calvinistas o el calvinismo dice en su segundo punto, en elección incondicional, Dios escogió y predeterminó a unos para el cielo y Dios escogió a otros para el infierno. Ya, ese es el segundo punto del calvinismo. El segundo del arminianismo dice, no, la elección es condicional. Este punto sostiene que es el hombre, que Dios, perdón, que Dios elige a quienes decidirán creer en Él. Y ahí podemos entender también, mis hermanos, algo diferente. Note que cuando uno mira este punto, si uno cree que en realidad Dios escogió a unos para el cielo y otros para el infierno, es difícil como entender esta parte. Porque mis hermanos, la palabra de Dios dice que Jesús murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, crea, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este punto de la elección condicional nos abre a nosotros el panorama diferente a la elección incondicional. Acá, pues, hay grandes diferencias, porque el arminianismo cree y sostiene obviamente que Dios es quien elige quiénes son los que van a creer en Él, que Dios es quien marca el corazón de los que van a creer en Él, pero no necesariamente Dios predeterminó a unos para el cielo o a otros para el infierno. Listo. El tercer punto, vamos al tercer puntico. El tercer punto entonces es la expiación limitada, hablando del calvinismo, la expiación limitada. Y este tercer punto que nos expone o que nos dice que la expiación de Cristo es suficiente para todos los seres humanos y efectiva para los que confían en Él. Pues Cristo, pues obviamente murió por ciertas personas, según ellos, pues, es decir, los elegidos. Y Romanos, y un texto base que ellos usan es Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 25 y 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, que la expiación limitada nos dice y nos enseña: Cristo no murió por todos, contrario a lo que dice el arminianismo, y ahí podría usar nuevamente Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Porque el tercer punto del arminianismo es la expiación ilimitada. Expiación ilimitada. Y este punto sostiene que Jesús murió por todos, aún por las personas que nunca llegarán a creer, aún por las personas que por su obediencia irán al infierno, aún por las personas que por su rebeldía nunca caminarán con Dios, aún por ellas Cristo murió. No, los calvinistas dicen, solo murió por los escogidos, solo murió por los predestinados, solo murió por los elegidos. En cambio, los arminianos dicen, Cristo murió por toda la humanidad, por todo el en el que él crea. No hay una expiación limitada. Su expiación es ilimitada. Dios murió por todo. De hecho, fue Dios quien tuvo la iniciativa con el propósito de llevar a todas las personas a la salvación. De hecho, por ejemplo, Hechos 17:30 dice, a fin de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios espera es que todas las personas procedan al arrepentimiento. Y aquí, pues entonces podríamos pensar, bueno, si Dios escogió a unos para el cielo, y Dios escogió a unos para el infierno, y Dios ya sabe quiénes van para el cielo y para el infierno, que de hecho Él lo sabe porque Él es Dios, pero si Dios ya dijo, es que estos son, entonces, ¿qué tarea cumple la evangelización, la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Para qué predicarle a los que no van a creer? No perderíamos nosotros mucho tiempo predicándole a personas que nunca van a creer en la salvación, que nunca van a creer en Jesús, si Dios ya sabe que están condenadas, si Dios mismo fue quien las condenó al infierno o a la perdición, teniendo en cuenta que Él es soberano, teniendo en cuenta que Él es Dios. Este es el punto más difícil, mis hermanos. Este punto es el más complicado. El punto número 3, expiación ilimitada. Y expiación limitada es el punto más difícil
arminianos y calvinistas. De hecho, este es en el punto en el que entran en mayor confusión y por eso dicen que hay calvinistas de 4 puntos o arminianos de 4 puntos, porque este punto no lo comparten, este punto no lo socializan. Y es que es muy difícil pensar, mis hermanos, que la expiación fue limitada. Jesús solo murió por unas cuantas personas. Jesús, entonces, ¿por qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. ¿Por qué los amó a todos? ¿Para qué ir y predicar el evangelio a toda criatura? Si ya hay unas que están condenadas y están salvos. No pierde interés la evangelización, no pierde interés el deseo de ganar a los perdidos. Bueno, es un punto ahí que se debe analizar mucho más profundo y se debe ir mucho más allá. Bien, vamos al punto número 4. El punto número 4 de los calvinistas dice la gracia irresistible. ¿Qué es la gracia irresistible? Es decir, que la resistencia que todos los seres humanos profesan contra Dios todos los días, cuando el hombre dice yo no quiero buscar a Dios, yo soy de tal religión, yo no creo en Dios, yo soy ateo, esa resistencia puede ser vencida por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Por eso se llama gracia irresistible. Es decir, que ningún ser humano se puede resistir a la gracia. Ningún ser humano puede resistir esa gracia. A diferencia de este punto de los calvinistas, los arminianos creen que esa gracia no se debe de ver así. Ellos, por ejemplo, piensan en el cuarto punto que esa gracia sí es resistible. Esa gracia es irresistible. Entonces el calvinismo dice, el hombre no puede resistirse a la gracia de Dios. Cuando Dios llama, el hombre no se puede resistir. Cuando Dios toca el corazón, el hombre no se puede resistir. Pero los arminianos dicen, esa gracia sí es resistible. Sostiene entonces que el hombre que es llamado por Dios para ser salvo puede rechazar esa gracia, puede rechazar ese llamado si él lo decide, ya que en esa libertad, en ese libre albedrío, el hombre escoge o no escoge a Dios. Y nosotros, mis hermanos, vemos en la Biblia dos cosas muy tremendas. Es que uno ve personas que no se pudieron resistir al llamado de Dios. Moisés le dijo, Señor, yo no voy a ir a predicar allá, o yo por qué voy a ir, yo por qué voy a ir a Egipto a sacar al pueblo de Israel, yo soy tartamudo, yo no tengo la forma, y no pudo resistir el llamado. Al final, Dios lo convenció y él fue y lo hizo. Jonás, Dios le dijo, vaya y predica a Nínive, vaya y enseña la palabra a Nínive, vaya y diga que se arrepientan. Y Jonás, ¿qué hizo? Se voló, pero un pez gigante se lo tragó y lo vomitó en las playas de Nínive para que él fuera, para que entendiera que él debía de predicar. Entonces, él no pudo resistir el llamado, pero uno encuentra otras personas que resistieron ese llamado de Dios, que Dios una y otra vez lo llamó, como Saúl, Dios le dijo, como Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero se resistió a esa gracia, como el joven rico. El joven rico vino ante Jesús y le dijo, Señor, ¿yo qué tengo que hacer para encontrar y hallar la salvación? Y Jesús le dijo, vaya, venda todo lo que tiene, después de haberle dicho que guardara los mandamientos y él decir, no, es que yo todos los mandamientos los he guardado. Él le dijo, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El joven rico resistió esa gracia. El joven rico dijo, no, yo quiero más las riquezas y se fue muy triste y no quiso seguir a Jesús. Entonces, aquí están estos dos puntos. El cuarto punto, gracia irresistible y gracia resistible. La gracia irresistible dice, ningún hombre puede rehusarse al llamado de Dios cuando Dios lo toca o cuando Dios lo llama. Pero la gracia resistible del arminianismo dice, sí, el hombre puede rechazar a Dios. En los casos contemporáneos vemos las dos cosas. Hoy día yo puedo ver las dos cosas. Yo puedo ver que hay hombres que resisten esa gracia y yo puedo ver que hay hombres que no resisten la gracia. Yo no resistí la gracia de Dios. Dios tocó mi vida y yo no me pude resistir a caminar con Él y a buscar su voluntad. Pero he visto personas de mi familia, de mi barrio, de mi cuadra, conocidos que han dicho yo no quiero buscar a Dios y no quiero y no acepto. Ahora, acá entonces nosotros entendemos que se puede pensar que es muy posible estas dos posiciones y que vemos en la palabra de las dos, en las dos posiciones. Y por último, mis hermanos, lo que estoy tratando de hacer, mis hermanos, como les dije al principio, no es un estudio profundo, no estamos analizando lo más profundo, no estoy dando, digamos, ¿qué les digo yo? No les estoy dando, digamos, una conclusión o una solución a esta problemática, solo les estoy dando una exposición y me estoy yendo más por el lado que obviamente nosotros como Misión Panamericana o nosotros como cristianos pentecostales trinitarios nosotros pensamos. El punto número 5 entonces es la perseverancia de los santos.
Y la perseverancia de los santos es la creencia que todos los que son justificados, lavados por la sangre de Cristo, ganarán la batalla de la fe y van a perseverar hasta el último de sus días. Van a perseverar hasta el último de sus días. La perseverancia de los santos nos habla entonces de que la salvación no se pierde y toman como texto, uno de sus textos bases es Juan 10:28. Los que me diste, ninguno se perdió, nadie los arrebató de mi mano. Entonces, dicen que la salvación no es por obras, no es por obras, que es un regalo de Dios. Entonces la salvación no se puede perder. Por eso este quinto punto se llama la perseverancia de los santos, la perseverancia de los santos. Pero nosotros vemos que a diferencia de este punto del calvinismo, el quinto punto de los arminianos dice la salvación es condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano en el mundo puede perder la salvación si rechaza firmemente la influencia del Espíritu Santo en su vida. Un cristiano puede retener la salvación y es necesario que la mantenga y se guarde en santidad hasta el último de sus días. Y ahí, por ejemplo, toman Hebreos 2, del 1 al 3, que dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo descuidaremos, perdón, una salvación tan grande? Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, los calvinistas dicen la salvación no se pierde. Los arminianos dicen la salvación sí se puede perder, sí se puede perder. Al fin y al cabo, pues la salvación no se pierde, el que se pierde es la persona. Pero, mis hermanos, acá hay que entender algo, es que la salvación no es por obras. Yo veo dos extremos en este punto. Creo que ayer lo dije, hay dos extremos en este punto de la salvación, se pierde o no se pierde. Y los dos extremos es que las personas que creen que la salvación no se pierde pueden llegar a tener tanta libertad para creer que pueden hacer lo que quieran y llega un momento hasta en el que ni siquiera saben si son salvos. Pero está el otro extremo de la salvación condicional o arminianos que creen que la salvación se pierde y no disfrutan la salvación, porque todo el tiempo creen que si dijeron una mentira se fueron al infierno, que si dijeron una palabra se fueron al infierno, que si cometieron un pecado se fueron al infierno y perdieron la salvación y no disfrutan la salvación. Y debemos entender que la salvación no es por obras, es decir, yo tengo que hacer muchas obras. No, la salvación es obra de Cristo, obra de Cristo. Y ahí entonces nosotros también tenemos que entender, ya sea que usted crea que la salvación se pierde, ya sea que usted crea que la salvación no se pierde, hay que disfrutar de la salvación. Y en estos 5 puntos, mis hermanos, tanto del calvinismo como del arminianismo, como les dije al principio, es una discusión que lleva tanto tiempo, es una discusión que lleva tantos años, que nosotros lo que debemos hacer o lo valioso que debemos entender es que las diferencias entre el calvinismo y el arminianismo, en última instancia, ambos son intentos humanos de explicar conceptos divinos. Ambos son intentos, hermano, intentos del ser humano de tratar de explicar conceptos divinos. Si Dios es absolutamente soberano sobre la salvación, si la humanidad es totalmente responsable de recibir el regalo de la salvación que Dios ofrece, ¿cómo estas dos verdades funcionan juntas en la esencia del debate del calvinismo, del arminianismo? ¿Cómo funciona la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Ya sea que el calvinismo o el arminianismo estén en lo correcto, o que algún tipo de concepción haya entre los dos. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál no es la correcta? La responsabilidad sigue siendo, mis hermanos, para nosotros hoy la misma. Debemos proclamar el evangelio de la salvación por medio de Jesucristo al mundo entero. Esa es nuestra tarea, amarnos los unos a los otros, sin importar si creemos en estos 5 puntos o en estos, si creemos que la salvación se pierde o no se pierde. Lo importante es que creamos que Cristo es quien da la salvación, Cristo es quien nos puede salvar, Cristo es quien nos salvó, es su sangre, es su gracia, es mediante la fe. Recordemos las 5 solas de la Reforma que también hacen parte de nosotros: solo escritura, solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo gloria. Hay que recordar que solo la Escritura tiene la máxima autoridad y la máxima verdad. Hay que recordar que solo Cristo salva, solo Cristo es Dios, solo Cristo es el Señor y solo en Cristo está la salvación. Hay que recordar que la salvación es solo gracia, solo por gracia, es solo fe, es decir, se recibe mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, y solo gloria, es decir, que a Dios y solo a Dios sea toda la gloria, sea toda la gloria. Bueno, mis hermanos, yo creo que quedan muchas preguntas y muchas cosas por definir. Tal vez en otra oportunidad lo haremos. Lo que yo quería, por lo menos, es compartirle este tema aprovechando estas clases de discipulado. Son temas que uno no puede normalmente predicar un domingo, por lo menos no estamos enseñados, o predicar en un culto. Son temas que de pronto, como son más doctrinales, teológicos, históricos, pueden de pronto no cumplir el objetivo que un pastor o un predicador espera con su audiencia o con su iglesia. Pero espero que
esta palabra le haya servido, espero que esta enseñanza del día de ayer, del día de hoy sobre la Reforma, sobre Juan Calvino, sobre Jacobo Arminio, sobre los 5 puntos calvinistas y los 5 puntos arminianos, le hayan ayudado a usted a entender un poquito más, y ya usted, creo yo, que está más ubicado y dice, yo sé por qué creo esto. ¿Cómo así? Yo no sabía que la salvación tenía esa posición, yo no sabía que los calvinistas creían esto. Es más, de pronto algunos no sabían ni siquiera quién era Juan Calvino, Jacobo Arminio, qué hicieron, cuál fue la influencia que ellos nos han dejado hasta el día de hoy, ya que la corriente pentecostal a la que nosotros pertenecemos se va más por el lado de Jacobo Arminio. Creemos más que la salvación se pierde, que la expiación es ilimitada, que el hombre es pecador, hay una depravación parcial, creemos más que esa elección es incondicional, condicional. Entonces está eso, mis hermanos, para que nosotros podamos entender, seguir avanzando en toda esta enseñanza que la pastora Marta inició al hablarnos de la reforma. Espero, mis hermanos, entonces que esta noche haya sido bendecido, hayas aprendido, y si de pronto quedaron dudas o inquietudes, pues usted me puede escribir y ahí podemos resolver algunas dudas. Que el Señor les bendiga, que pasen buena noche y oremos para terminar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza. Gracias por la vida de Jacobo Arminio, gracias por la vida de Juan Calvino, porque ambos hicieron grandes aportes al cristianismo, a la reforma protestante y a lo que hoy creemos y pensamos y vivimos, Señor. Gracias porque ambos estaban buscando, creo yo, lo correcto. Ambos estaban en busca de la verdadera verdad en cuanto a la doctrina de la salvación. Ambos estaban en busca de las escrituras. Ambos estaban queriendo ayudar al pueblo de Dios. Y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos han dejado un legado grandísimo, y que hoy, Señor, sin importar la posición que asumamos, nos amemos los unos a los otros y cumplamos con la gran comisión que es predicar el evangelio a toda criatura, sin importar, Señor, la cultura, la religión, la raza, el pueblo. Señor, podamos a todos enseñarle la palabra de Dios con amor y con integridad y con verdad. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Yo te bendigo, mi hermano, en esta noche, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que tengan una feliz noche, mis hermanos. Dios les bendiga, con ayuda de Dios nos vemos mañana en la oración a las 5 de la mañana. Feliz noche.